Bienvenidos a Late Maker, transformando la docencia hacia el futuro regenerativo. Les damos la bienvenida al séptimo capítulo de Late Maker, llamado El arte de imaginar sin límites, estudiantes profesionales en formación en el siglo XXI. Yo soy Fernanda Vargas, presentadora de este podcast y encargada de comunicaciones de Valparaíso Makerspace. A lo largo de este podcast hemos hablado sobre la innovación y la tecnología, pero para seguir desarrollando estas áreas hay que pensar también en la importancia de la investigación científica. Las ciencias sociales pueden proveer visiones nuevas respecto al desarrollo y crecimiento del país, aportando además a la conciencia del pasado y del futuro. Esta conciencia atrae prosperidad a la sociedad por dos razones. Primero, habrá más ciudadanos conscientes de sus raíces y de los problemas que aquejan al país. Y segundo, estos ciudadanos contarán con una visión amplia capaz de transportarlos más allá de sus intereses personales. Lamentablemente en Chile no hay suficiente inversión pública o privada capaz de sustentar los esfuerzos de los investigadores actuales, por lo que le hace falta conciencia en el gobierno y empresas de la importancia que tiene para el país impulsar la ciencia. Hace 10 años que la inversión de investigación y desarrollo en Chile no varía más allá del 0,34% del PIB. Actualmente, la principal fuente de financiamiento de I+D es el Estado, el cual ha disminuido levemente su aporte a través de los años, registrando una caída de un 8,9%. Medido en millones de pesos, son 27.743 millones menos en relación al 2019. Debido a esto, el sector privado ha invertido un poco más de 20.000 millones por parte de las empresas, 14.000 millones desde instituciones de educación superior y 1.392 millones por parte de las instituciones privadas sin fines de lucro. También se evidenció que el número de personas que se dedican a I+D tuvo una pequeña caída del 0,5%, con 74 personas menos en el área. Sin embargo, se observa que hubo 290 personas más investigando por medio de jornada completa, con un aumento del 3%, y existe un aumento en el personal que cuenta con doctorado con 263 personas especializadas, de las cuales 8,1% son mujeres. En cuanto a la brecha de género, del total de mujeres en investigación y desarrollo con jornada completa, se vio una caída de 171 mujeres. Además, las mujeres pasaron de representar un 40,1% a un 39,2% del total de personas dedicadas a esta área. Estas cifras significan que el principal desafío a trabajar es un cambio cultural que permita entender que la investigación no es un gasto para el país, sino que una inversión a largo plazo. A nivel internacional, Chile continúa por debajo de los países de la OCDE, los que invierten en promedio un 2,68% del PIB. Los únicos miembros que reportan gastos menores son México y Colombia. En investigaciones sobre la trayectoria de desarrollo de los ecosistemas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, o CTCI, de los países OCDE, evidencian que aquellos países que han invertido más desde el Estado, después de un tiempo, pueden observar cómo crece la inversión de los privados, ya que el impulso inicial consigue apalancar la inversión de los privados porque entrega certezas al ecosistema CTICI y define misiones que permitan concentrar la I+D en áreas prioritarias de desarrollo. Actualmente, si nos comparamos con países similares, se aprecia que en aquellos que un gasto en I+D es menos del 1% del PIB, la participación del Estado en el financiamiento de I+D es mayor que en el de las empresas, mientras que aquellos en que la inversión es mayor al 1% del PIB, es el privado quien financia mayores recursos en I+D y el Estado disminuye. El dinero que inyecta el Estado a I+D es a través de instituciones públicas como la NID, Corfo y FIA, que ejecutan y asignan fondos para financiar programas e instrumentos en estas materias. Para apoyar a las agencias implementadoras, los programas e instrumentos participan de un proceso llamado ciclo de aprendizaje, que abarca la revisión del diseño, monitoreo y evaluación de estos esfuerzos buscando fortalecer las políticas públicas. Los instrumentos de apoyo público del sistema de CTICI articulan e integran actividades diseñadas para promover bienestar y/o servicios orientados a lograr un propósito, para contribuir a la solución de necesidades o problemas propios del sistema en una población determinada.
En total, existen 86 instrumentos en el sistema de CTI-CI chileno, de los cuales 10 pertenecen a capital humano, 3 a proyectos de investigación, 12 a investigación y asociativa, 15 a investigación aplicada y transferencia, 19 a innovación y desarrollo de negocio, 19 a capacidades institucionales y 8 a apropiación social del conocimiento. El apoyo del Estado ha logrado que el sistema CTI-CI avance significativamente en nuestro país. Sin embargo, aún nos quedan desafíos futuros en cuanto a la investigación y el desarrollo. En la actualidad, la velocidad de producción de conocimiento está sumamente acelerada, por lo que es de suma importancia mantener la investigación y la reflexión como elementos permanentes en la educación de los especialistas a cargo del área de investigación y desarrollo. En esta misma línea, es importante considerar la paradoja de la tecnología, ya que mientras nos ayuda a solucionar problemas en la sociedad, al mismo tiempo causa nuevos. Es por esto que se ha convertido en un desafío para la investigación y desarrollo en educación, ya que es muy difícil velar porque los avances tecnológicos no afecten a algún sector específico de la sociedad y le dejen marginado del cambio. Otro de los desafíos en este campo parte desde las universidades, ya que deben incorporar la investigación en todos los niveles, y no solo en procesos de formación del estudiantado, sino que también en funciones académicas propias del quehacer universitario. Se necesita una cultura investigativa y esto se puede llevar a cabo a través de la formación de competencias para la investigación. Esta debe ser reflexiva y orientada al desarrollo de los procesos académicos universitarios. Cabe destacar que la sociedad contemporánea ya no se caracteriza por producir cosas, sino que produce conocimiento. En esta nueva sociedad del conocimiento necesitamos fortalecer los procesos de investigación y desarrollo para este desafío, ya que esta de la información está reemplazando a los objetos materiales como la primera fuerza social e incluso económica. Si bien la mayoría de estos desafíos en educación son pensados para la universidad, es necesario incentivar desde antes las ansias de aprender e investigar. Es por esto que en Costa Digital apoyan las iniciativas de docentes de integrar tecnologías como drones en la sala de clases. Esta iniciativa se enmarca dentro de la incorporación de tecnologías emergentes en la educación. Estas son herramientas, conceptos, innovaciones y avances utilizados en diversos contextos educativos, al servicio de diversos propósitos relacionados con la educación. Estas tecnologías aún no están lo suficientemente investigadas, pero ofrecen un conjunto de propiedades como la oportunidad de permitirse ser creativo, mejorar la motivación, desarrollar trabajo colaborativo y la oportunidad de trabajar fuera del aula. Es importante mencionar que estas tecnologías emergentes surgen alrededor del uso de las TIC en educación e intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo e innovador en el marco de una nueva cultura de aprendizaje. El uso de drones en esta experiencia se enmarca tanto en la dimensión pedagógica y técnica del marco de competencias TIC para docentes, ya que al integrar las TIC en la planificación e implementación de ambientes y experiencias de aprendizaje de los sectores curriculares, agrega valor al aprendizaje y al desarrollo integral de los estudiantes, mientras usa instrumentos y recursos tecnológicos, digitales y espacios virtuales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el caso concreto del proyecto que se trabajó junto a Costa Digital, los colegios implementaron el uso de drones como una herramienta que facilita el análisis del territorio, permitiendo a los estudiantes contrastar la información disponible de sus paisajes con lo observado in situ. Esta propuesta, además de desarrollar el uso de la tecnología, tuvo la intención de incentivar a los estudiantes habilidades de organización y trabajo grupal, consideradas como un desafío en el contexto educativo donde pareciera que la tendencia es promover estrategias más individuales. Respecto a este último tema de los desafíos estudiantiles en cuanto a las habilidades blandas como lo son la organización, el trabajo grupal y la motivación, es que es necesario también reflexionar en la importancia de la psicología de la educación. La psicología educacional se encarga de profundizar en aprendizajes y en los métodos educativos idóneos para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades cognitivas. Al centrarse en el aprendizaje humano y en el contexto de los centros educativos, la psicología educativa analiza los modos en que aprendemos y enseñamos y trata de aumentar la efectividad de las distintas intervenciones educativas a fin de optimizar el proceso. Los psicólogos educacionales ayudan a evidenciar las diferencias individuales de los estudiantes y les permite potenciar su desarrollo y aprendizaje.
Esto se refleja en aspectos como la inteligencia, la creatividad, las habilidades comunicativas y la motivación. Este último aspecto es de suma importancia, ya que un estudiante motivado es más receptivo para adquirir nuevos conocimientos y competencias. De la motivación depende el grado de interés que susciten las enseñanzas en el aula, el nivel de implicación del estudiante para las tareas que debe hacer. Además, gracias a la motivación, el estudiante pasa a adquirir conocimientos mediante el aprendizaje significativo. Entonces, garantizar el trabajo en equipo entre los psicólogos educacionales y los centros educativos es un importante desafío para el sistema educativo presente y del futuro. ¿Sabías que existe en Chile un concurso que premia el uso de drones en la educación? En el momento Eureka de hoy te contaremos en qué consiste. El concurso de drones para la innovación educativa, organizado por Costa Digital, premia a los docentes tanto del sistema escolar como del universitario por la incorporación de drones en sus clases. Para concursar, los docentes deben detallar el uso que le dan a los drones para alcanzar un objetivo de aprendizaje concreto durante sus clases, y Costa Digital premia las propuestas más innovadoras. Aunque esto no queda solo en un concurso, sino que gracias a esta instancia, Costa Digital ha desarrollado 2 ediciones de su catálogo de ideas para el uso de drones en el sistema educativo. Las versiones 2018 y 2019 del concurso les permitieron realizar estas publicaciones con las mejores propuestas de uso de drones en el aula. Estas guías están disponibles en www.costadigital.cl y entregan ejemplos concretos del uso de drones en diferentes proyectos y asignaturas, para que así los docentes tengan ideas de cómo utilizar estas tecnologías emergentes en el aula. Hoy estaremos conversando con Brian González, licenciado en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hasta 2019 ejerció como profesor agregado de la Escuela de Psicología de la PUCB. Actualmente trabaja en Costa Digital como apoyo metodológico y profesional de modelo formativo y diseños de investigación. Tiene experiencia de trabajo en equipos disciplinares y multidisciplinares de investigación, innovación y formación. Ha trabajado en las áreas de psicología educacional, social y comunitaria, desarrollando un quehacer centrado en una ética de la colaboración y la transformación. Además, Brian cuenta con una gran experiencia en trabajo interdisciplinario en diversos proyectos de investigación e innovación, en temáticas vinculadas a la educación y desarrollo rural, inclusión escolar e integración de tecnologías en educación. ¿Tienes un proyecto de innovación y quieres transformar tus ideas y tangibilizarlas en prototipos? ¿O quieres aprender sobre metodologías de innovación, tecnología de fabricación digital, programación en Arduino o herramientas de creatividad? Entonces, este espacio es perfecto para ti. Ven a Valparaíso Makerspace. Nosotros y nosotras te asesoramos. Tu proyecto puede tomar forma junto a nuestro equipo. Imaginemos el futuro en conjunto. Escríbenos a valparaisomakerspace@pucb.cl y agenda con nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales @valparaisomakerspace en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y TikTok. Si quieres ser parte de la conversación, no dudes en comentar con el hashtag LateMaker en todas las redes sociales. ¡Nos vemos! Estamos en la sección M&M, Maker and Maker, que le pusimos así porque entrevistamos a personas que nosotros consideramos maker, de un maker a otro maker. Y ahora tenemos el honor de estar con Brian González, que trabaja en Costa Digital, un espacio amigo de la casa de Valparaíso Makerspace. Y yo en lo personal no tenía el honor y el placer de conocerte, así que ¿cómo estás, Brian? Bienvenido a Late Maker. Muy bien, muchas gracias, Fernanda. También mucho gusto de conocerte. Así que al fin, después de tantas reuniones virtuales, podemos encontrarnos en persona y eso sí le agrega harto a la dinámica de trabajo, ¿no? Así claro. Que feliz de estar acá. Son como hijos pandemia, pero trabajadores pandemia. Exactamente. Hemos tenido mucha gente de distintas profesiones, bueno, ingenieros y sus distintas disciplinas,
pero primera vez que tenemos a alguien que sea de otra área, específicamente de psicología. ¿Cómo llegaste a trabajar en Costa Digital, que es un área relacionada específicamente con la tecnología, con la innovación, la investigación, desde tu área? ¿Cómo llegaste ahí? Yo llegué el 2019 a trabajar a Costa Digital y fue una invitación que me hicieron a participar de un proceso en el que se encontraban el equipo de Costa Digital en ese minuto, principalmente Sonia y Pedro Jep, que han estado en los capítulos anteriores del podcast, donde ellos estaban realizando una serie de preguntas relativas a lo que desarrollan de integración de tecnologías para el aprendizaje. Pedro principalmente desde el mundo maker, ¿cierto? Desde el movimiento maker, y Sonia desde las tecnologías emergentes y cómo integrarlas en el fondo a los procesos de aprendizaje en el sistema escolar y universitario. Entonces desde ahí se estaban realizando varias preguntas y en eso me invitaron a participar, como justamente a compartir esas preguntas, a plantearnos nuevas preguntas y desde ahí a estructurar caminos posibles de investigación en el fondo. Claro. Y tenían la intención de incorporar a alguien de las ciencias sociales justamente para que les otorgara una mirada desde ese lugar, porque claro, la psicología también se ha hecho preguntas justamente en relación tanto al aprendizaje, desde las teorías del aprendizaje en el fondo, pero también se ha hecho preguntas justamente cómo son las tecnologías y cómo las tecnologías se relacionan con los seres humanos, ¿no? Cómo nos relacionamos con las tecnologías y cuáles son como los elementos que marca ese uso tecnológico en nuestras vidas, las relaciones sociales, en el aprendizaje, etcétera. Entonces, por ahí más o menos llego a Costa Digital. ¿Y de dónde venías antes de trabajar también relacionado con la PUCB? Venía trabajando en varios proyectos de la PUCB, todos vinculados al tema de la educación. Ha sido desde allí mi trayectoria profesional en el fondo, temas de inclusión escolar, ¿cierto? Temas de inclusión educativa, participación, pero claro, pensando en esa dinámica, en la dinámica de psicología y educación principalmente. Claro. Y Costa Digital tiene un área, como lo hablamos con Sonia y con Pedro, de la educación, y como lo que tú estabas hablando, hacerse las preguntas en ese tópico. ¿Cómo ves el rol de la psicología en este campo? Además de hacerse las preguntas como ¿qué se puede sacar en limpio? ¿Cómo se puede avanzar? Yo creo que, claro, la psicología como disciplina, tengo la impresión que bueno, se ha incorporado en diversas áreas, ¿no? Entonces, la educación tiene un tema, una larga data en el fondo, desde el planteamiento, como te mencionaba, de las teorías del aprendizaje, ¿cierto? Desde cómo los sujetos se relacionan y cuáles son los factores que inciden en el aprendizaje. O sea, hay muchos elementos que están allí vinculados. Y luego las tecnologías, claro, forman parte de la vida cotidiana también. Entonces, creo que esa conexión siempre ha estado como parte de la pregunta de la disciplina igual. O sea, creo que la pandemia, además, en el caso particular de la educación, lo han hablado también en otros episodios del podcast, fue un gran ejemplo de eso, ¿no? O sea, puso en evidencia mucho de lo que ya sabíamos, pero al ser en un estado como de emergencia, si se quiere, o un estado súper diferente a lo que teníamos acostumbrado, puso en evidencia todos esos elementos de cómo la tecnología sí ocupa un lugar, y ese lugar relevante en el fondo, un lugar que hoy día es indiscutible. Tú también lo planteabas por ahí en una de las editoriales del podcast en otros capítulos, que es indiscutible, que ya casi es ineludible, ¿cierto? Sin embargo, desde mi perspectiva, pienso que es necesario seguir problematizándolo por las implicancias que puede tener el uso de la tecnología, ¿cierto? Claro. O sea, y puede haber implicancias positivas, pero también puede haber implicancias no tan positivas y algunas derechamente negativas, porque en el fondo siempre hay que evaluarlo en función de eso, ¿no? En función como del componente de relaciones que devienen a partir del uso tecnológico, ¿no? Claro. ¿Y cómo herramientas como la tecnología, la creatividad, la innovación, que siempre hablamos, las podemos aplicar en la educación, desde la psicología? ¿Cómo podemos aplicar, no sé, porque ya tenemos la tecnología como herramientas, pero tenemos que, eso es un medio. ¿Cómo le podemos agregar el fin? Sí, en el caso de las tecnologías aplicadas al aprendizaje o en los contextos de educación formal, yo tengo una opinión compartida, creo, con el Costa Digital, y con Sonia lo mencionó también en el capítulo en el que me imagino que ya está disponible, que tiene que ver con la intencionalidad pedagógica que hay detrás del uso de la tecnología. Entonces, desde allí, claro, las tecnologías y las metodologías de aprendizaje que se asocian al uso de tecnologías promueven un rol más activo del estudiante, ¿cierto? Donde el estudiante pueda aprender de manera situada con las tecnologías que hoy día se requieren para que además pueda participar de la sociedad actual, ¿cierto? Y no quedarse fuera de la sociedad actual.
pero siempre existe en el fondo la intencionalidad pedagógica, o debiera existir ese proceso reflexivo que luego conduce a una acción donde hay intención y donde por lo tanto se queda claro cuál es el para qué de ese uso tecnológico, no el uso tecnológico por sí mismo, sino que cuál es ese para qué. Como usar la tecnología porque sí, o porque otros lo están utilizando, pero igual siento que también lo hablamos con Pedro y con Sonia específicamente en temas de colegio, y que los contextos son tan distintos en cada lado, entonces tampoco se le puede aplicar a un tipo de curso que tiene un tipo de cantidad de alumnos específico de una comuna que es o particular subvencionado, particular o municipal, un tipo de tecnología y se espere que se pueda replicar como construcción en masa, como no es necesario, como que eso es lo que hablábamos también con Pedro, que hay que ver un poco el contexto y que hay que darle como un objetivo también. Sí, concuerdo plenamente con eso. El contexto, claro, va más allá del escenario, sino que cómo ese contexto o esa vida de los sujetos está dentro del proceso de aprendizaje, y por lo tanto las personas aprendemos en función de ello, en función del lugar en el que nos encontramos y también en la proyección hacia el lugar donde queremos ir en el fondo. Y eso supone diversos desafíos dependiendo, tal como tú lo dices, de dónde está ubicada la escuela, qué población representa esa escuela en el fondo, qué población atiende en el fondo, entonces, y allí las necesidades son diversas, entonces claramente justamente a eso me refería con esa intencionalidad pedagógica, que desde mi perspectiva también es una intencionalidad política en el fondo, o sea, es cómo queremos relacionarnos y para qué aprendemos lo que aprendemos en el fondo, o sea, pensando no solo que los estudiantes y las estudiantes van a ser los sujetos del mañana y que van a trabajar en la construcción de la sociedad, sino que son sujetos hoy día. Claro, también, sí. Y por lo tanto sus vidas hoy día también son relevantes, no solo son relevantes porque al futuro van a producir económicamente, sino son que seres potenciales. Exacto, son seres hoy día. Y eso necesariamente a los adultos que estamos vinculados con esos procesos debiera ser parte de nuestras inquietudes, no solo en la preparación, sino que en cómo están viviendo hoy día esos estudiantes, y desde ahí se mezclan un montón de elementos, o sea, y un montón de dificultades también. Y muy como nexo con lo que estabas diciendo, Brian, ¿cómo se puede potenciar la inclusión dentro de la sala de clase, dentro de la educación? Ya que nosotros igual pensamos en la cultura maker como una especie de metodología democratizadora, donde entregamos harto de pensamiento crítico, de herramientas, del do it yourself, pero ¿cómo se puede generar esta inclusión en la sala de clases? Ya que todos sabemos, y creo que es como algo sabido, que el futuro de educación tiene que ser inclusiva. Sí, me parece súper interesante que haya hecho la distinción entre integrar la inclusión en educación y en la sala de clases como elementos diferenciados, porque concuerdo con esa postura. Entonces, en 2016 en Chile se promulga la Ley de Inclusión Escolar, que en el fondo lo que es una ley de inclusión que garantiza el acceso. Claro. ¿Ya? O sea que no va a haber discriminación arbitraria a la hora de tú acceder a un establecimiento de educación. Claro. Y eso, por supuesto, es el primer piso. Sin embargo, hoy las escuelas, posterior a esa promulgación, se encuentran en el desafío de, bueno, ¿qué hacemos cuando ya no hay discriminación o no debiera haber discriminación? Porque probablemente todavía ocurra en algunos espacios al momento del acceso a la escuela. ¿Cómo ahora entonces garantizamos los siguientes pasos de la inclusión? Porque claro, acceder es uno de los elementos, el segundo es la permanencia, o sea que una vez que yo accedo a la escuela pueda permanecer y terminar mi trayectoria, y la otra es el desarrollo del sujeto, ¿no? O sea que efectivamente además de acceder, permanecer, tenga la posibilidad de desarrollar su potencial, ¿cierto? De encontrar un espacio dentro de la sociedad, y desde allí creo que hay un tema súper interesante en términos de de tu pregunta, que tiene que ver con la participación. La participación es crucial para la inclusión. Sí. O sea, y eso es un desafío, porque aprender se aprende. Participar se aprende, ¿ya? No es algo que traemos necesariamente como instalado, es algo que nos enseñan y que aprendemos a participar. Y por lo tanto se vuelve un desafío de cómo incorporar entonces a los distintos sujetos y a los distintos actores que componen, en el fondo, a la comunidad escolar en el proceso de aprendizaje, en el proceso de desarrollo de las comunidades escolares, etcétera. Entonces, creo que ahí hay un elemento central, que es el tema de la participación. Y un tema recurrente que hemos hablado en el podcast, en Late Maker, es la creatividad. Creemos que es como esencial, siempre lo ponemos como un atributo al lado de la tecnología y al lado de la innovación. Entonces,
¿Cómo se puede fomentar la creatividad en los estudiantes y los docentes? Yo creo que tenemos un trecho más avanzado que cuando nuestras generaciones de padres fueron al colegio, cuando nosotros fuimos al colegio. Pero, ¿cómo se puede fomentar la creatividad y no caer como en el status quo? Claro, además la creatividad entra hoy día, ¿cierto? En este staff de habilidades del siglo XXI, sí. ¿Cierto? Es algo que se está hablando bastante. Yo creo que ahí además Jimena Pascual profundizó bastante, y en ese podcast profundizaron bastante en el tema de la creatividad. Sobre todo a mí me llamó lo que mencionaba Jimena, como esta manera de que todos podemos ser creativos, que todos somos creativos en el fondo, y que tenemos un potencial de creatividad. Creo que eso es una base súper importante para entender eso al interior de las escuelas. Y lo segundo es tener la posibilidad de hacernos preguntas, ¿no? Claro. O sea, creo que ese ejercicio interrogativo, si bien hoy día nos encontramos también de mano de las tecnologías, con la información así en distintos lugares, con un acceso mucho mayor a la información, necesitamos seguir haciéndonos preguntas, y esas preguntas van a ser, efectivamente, pienso, la base para que desarrollemos ese potencial creativo que hablaba Jimena y que hablaban ahí otras interlocutoras en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ir haciéndonos preguntas y cómo esas preguntas pueden ser conducidas también para que eso ocurra? Y otra cosa también que hemos hablado también en los otros capítulos, pero yo creo que desde tu perspectiva, desde la investigación psicológica, es súper importante ver cómo podemos permitir el trabajo colectivo y trabajar en equipo. Hablamos que tienen resultados enriquecedores, hemos hablado de la interdisciplinariedad, de trabajar como desde el otro, desde la metodología, el aprendizaje basado en proyectos. Ya hemos hablado ya de hartos tipos de conceptos, pero desde tu perspectiva, ¿cómo se pueden crear instancias de co-creación entre docentes para que se vayan retroalimentando de nuevas experiencias educativas? Yo creo que eso es un factor súper importante, así como que también lo veo ligado a la participación. Como te decía, esto de la participación se aprende en el fondo. Creo que a colaborar también es algo que podemos aprender, que debemos aprender, y en el caso de la docencia yo creo que se ha avanzado efectivamente en desarrollar espacios de aprendizaje colaborativo, aun cuando sigue siendo desafiante también por la misma estructura que tiene el sistema educativo, si se quiere, ¿no? O sea, está asignaturizado, también tiene algunas pruebas estandarizadas, ¿cierto?, que están ahí haciendo peso frente a esa misma situación. Tenemos un currículum que también siempre se ha evaluado como un currículum bastante rígido, que podrían ser considerados como barreras justamente para el proceso de colaboración o de trabajo o de aprendizaje más colaborativo, y en detrimento de los beneficios que tú acabas de mencionar. Pero creo que hay otro factor que me gustaría tocar en ese punto, que es el tema del tiempo. Hay una barrera que siempre coincidimos o me comentan en las conversaciones con los profesores y con las profesoras, que es el tiempo. Es una barrera que también está en el factor de la integración de tecnología. ¿Por qué yo debiera integrar tecnología si para poder hacer esta integración necesito invertir mucho más tiempo que podría hacer usando la misma estrategia que he usado siempre, ¿no? Para la colaboración también se requiere tiempo. Entonces creo que ahí el desafío es que empecemos a cobrarnos ese espacio de tiempo, ¿no? O sea, y eso, por lo tanto, no solo se va a resolver en el individuo docente, sino que se va a resolver también a nivel administrativo, o se debiera resolver a nivel administrativo, o a nivel también como de la macroestructura, si se quiere, así como a nivel global, ¿no? O sea, y eso creo que hay que empezar a cobrárnoslo. O sea, si ya hemos llegado al diagnóstico de que para todo esto se requiere tiempo, pero es relevante hacerlo, vamos a tener que empezar a tomarnos ese tiempo, porque si no, vamos a terminar haciendo lo mismo, ¿no? Claro, y además, sobre todo los profesores escolares que tienen una demanda gigante, y además planificar las clases, que lo tienen que a veces llevarse para la casa, la tarea, entonces finalmente es un trabajo 24/7. Entonces... Exactamente, y eso en pandemia se acrecentó muchísimo. O sea, hoy la cantidad de licencias, yo no tengo un dato específico hoy día, pero lo veo en el cotidiano, en las conversaciones con las escuelas, la cantidad de licencias médicas de los docentes es altísima. Entonces, eso también tiene que ver con la intensificación que significa la labor de los docentes. Claro. Por lo tanto, algo tenemos que hacer ahí en relación a eso, ¿no? De todas maneras, yo creo que un poco reestructurar el modelo en que se planifica como los profesores y como todo el sistema. Yo creo, como muy personalmente, que tienen una carga de trabajo gigante, pero al final tampoco son recompensados como debiesen. Entonces finalmente
heavy. Y aún así hay experiencias e intentos de muchos de los equipos docentes de justamente tensionar esas prácticas, de hacerlas más novedosas, de incorporar el tema de la creatividad como tú mencionabas, pero también el trabajo más colaborativo, porque efectivamente ven que en los resultados eso empieza a aparecer algo que es diferente, que promueve otras lógicas también, que logra poner al estudiante al centro con un rol mucho más activo, ¿cierto? Más situado a lo que se podría entender como necesario hoy día en el fondo. De todas maneras. Y una cosa que, bueno, también hablamos que como tu rol de investigador para nosotros dentro del Maker y también como en el contexto de universidad es un pilar súper importante el tema de la investigación. Cuéntanos, ¿qué tipo de investigaciones has realizado? ¿Cuál es tu línea de especialidad? ¿Cómo has llevado esto de la psicología con el rol de la educación, de la tecnología ahora en Costa Digital, llevarlo a investigar? Mira, sí, creo que lo voy a conectar con la pregunta que me hacías antes sobre la colaboración y como, porque para mí la experiencia de investigar en el fondo o de profundizar en algunas temáticas y con ello hacerme preguntas sobre ciertas temáticas siempre ha ido de la mano de la colaboración. Yo no tengo el grado de doctor, por lo tanto no tengo ese estatus que se requiere dentro de las investigaciones, pero eso para mí no ha sido una problemática, sino que más bien me ha permitido participar de espacios de investigación, de equipos de investigación liderados por investigadoras que se han hecho preguntas y que han invitado a más personas, entre ellas yo también, a hacer esas preguntas. Y allí me gustaría destacar el trabajo que hace la académica de esta universidad, Carmen Gloria Núñez. Con ella he participado en su línea de investigación sobre escuelas rurales y educación rural, en una trayectoria súper interesante que va desde el fenómeno de cierre de escuelas rurales. En Chile se han cerrado muchas escuelas rurales, sin razones necesariamente pedagógicas, más bien razones económicas al cierre, avanzando en temas de inclusión en escuelas rurales, como la escuela rural es una escuela potencialmente inclusiva, y también el análisis de las trayectorias de los estudiantes que van de escuelas urbanas a escuelas rurales. Y ese proyecto es súper interesante que lidera Carmen Gloria y que yo he podido colaborar también en ese proceso, trabajando con las escuelas rurales, haciéndonos las preguntas ahí sobre ello y mirando un poco cómo lo rural también le puede enseñar a lo urbano, en el entendido que muchas veces se cree que lo urbano es lo desarrollado y lo rural no, ¿cierto? Como superior, Exacto. Como lo rural quiere llegar a ser como lo urbano, como que si fuera una escala de valor. Exactamente, como si fuera una escala de valor. Y por otro lado, también lo que te mencionaba antes, en el proyecto, en la línea que lidera Sonia Pino, en el Costa Digital de tecnologías y tecnologías emergentes, ¿cierto? Y allí también colaborar en ese proceso en el que ella se ha ido haciendo ciertas preguntas y yo también he estado trabajando en eso, ¿no? Claro. Tuvimos hace poco la participación en un congreso con una ponencia sobre el uso de drones y cómo los drones pueden ser utilizados dentro de la generación de experiencias de aprendizaje con integración de tecnología y cómo el dron funciona de alguna manera como un articulador para que la experiencia de aprendizaje sea más transformadora y por lo tanto que tenga como la posibilidad de desarrollarse habilidades del siglo XXI en ese proceso. Bien. Entonces esos dos, pero también ahí hay otras experiencias que han sido interesantes en el ámbito de la educación principalmente. Y ¿por qué es importante la investigación de los aprendizajes generados a través del uso de metodologías como el movimiento Maker, como lo que trabajáis con Sonia? Sí. ¿Por qué crees que son tan importantes esta investigación y hacer investigaciones y no solamente, no sé, hacer trabajo o proyectos, sino hacer investigaciones que quede registro, que quede como el labor desde nosotros? Por algo Costa Digital y todos nosotros estamos dentro del paraguas de la universidad. ¿Por qué crees que es tan importante hacerlo dentro del ámbito de la academia, de la investigación? Creo que en el fondo es cierto, es un deber como de la academia, creo que es un compromiso ético poder hacerse preguntas de manera sistemática, con metodologías que claro, que sean diversas, pero que en el fondo nos permitan mostrar cuál es el nivel de impacto también que tienen estas iniciativas dentro de los sistemas escolares y que por lo tanto no sean solo como por el atractivo que puedan tener, sino claro, que podamos decir, mira, aquí hemos estudiado que esto incide. Pedro lo mencionaba harto también en el podcast, ¿no? Sí. O sea, como él ha ido mirando, por ejemplo, cómo los clubes maker dentro de las escuelas o en los estudiantes aumentaba la autoestima escolar, ¿cierto? Sí. Ese es un indicador que emerge a partir de la observación, del análisis, de la investigación de esos procesos. Entonces, creo que principalmente su relevancia radica en eso, en efectivamente poder garantizar que esa integración de tecnología cumpla su propósito, de ¿no? todas maneras.
Y bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista. Ha sido demasiado revelador ver tu punto de vista en todos estos ámbitos de investigación, de docencia, desde la psicología, del tema de la situación en general de educación en Chile. Pero nuestros auditores quieren saber alguna recomendación, algún tip, un podcast, un libro, una película que quieras como recomendar. Sí, probablemente sea súper autorreferente, pero quiero recomendar que quienes estén escuchando se acerquen a Valparaíso Makerspace, se acerquen a Costa Digital. Creo que uno de los desafíos dentro de la misma conversación que hemos tenido hoy día es lograr complejizar como el tejido social. Eso dicho así como de otra manera sería como generar espacios donde las personas puedan participar, o donde que no solo sean espacios de consumo, ¿no? Sí. Sino que sean espacios donde haya otras maneras de trabajar, de participar, de colaborarse, y creo que algunas de las aristas que hace Makerspace y Costa Digital pueden ser eso también, ¿no? O sea, pueden ser un espacio convocante donde quizás al rato tener una conversación, diseñar un proyecto, etcétera. Entonces mi recomendación en el fondo, si pudiera hacer alguna, sería esa, como que se acerquen. Súper, y nosotros en general felices con esa recomendación. Pues somos espacios que estamos dentro de la universidad y que a veces son más invisibilizados como un todo dentro de la universidad, que es tan grande y tan llena de prestigio y de trayectoria, pero hay diversas iniciativas dentro de la universidad que son muy ricas y como que uno puede encontrar, dependiendo del gusto, uno puede encontrar una iniciativa que les pueda llamar la atención. Así que sí. Muchas gracias, Brian, por tu tiempo, por venir acá a Valparaíso Makerspace a grabar presencialmente. Así que muchas gracias por venir y que sigamos trabajando en conjunto con Costa Digital y contigo en particular. Muchas gracias, Fernanda. Un saludo a todos y todos. En Boxmaker nos interesa saber sus opiniones y que formen parte de la conversación con el hashtag LateMaker en redes sociales. En el podcast hemos hablado de la importancia de mantener motivados a las y los estudiantes para que puedan adquirir conocimientos de una manera óptima. Pero, ¿sabemos realmente qué les motiva? Hoy nos encontramos en la PUCB junto a estudiantes para resolver esta duda y enterarnos sobre qué les motiva al estudiar. Me llamo Josefa Sabando, estudio licenciatura en biología. Lo que me motiva a estudiar esta carrera es el constante conocimiento que va surgiendo de diferentes áreas, en especial de microbiología, donde hay un mundo aún por descubrir en cuanto a las bacterias y las propiedades que nos puedan brindar, ya sea para bioremediación, biocontrol, para curar distintas enfermedades. Soy Orlando Geldes, de la carrera de licenciatura en biología. Y yo creo que, como es propio de la ciencia, lo que me motiva a estudiar es la curiosidad misma. Y yo creo que parte de la educación debería ser incentivar esa curiosidad y a través de eso estudiar. Mi nombre es Fernanda Lucero, estoy en cuarto año de licenciatura en biología. Y principalmente lo que me motiva a estudiar son los ramos donde encuentro aplicación en algún sentido, como por ejemplo el laboratorio. A mí no me gustan tanto los ramos como donde tengo que ver cosas en el computador, me gustan como más las cosas manuales, casi como artesana, por eso me dedico como más a la genética y cosas que yo puedo ver, como que son más tangibles, así que eso es lo que más me motiva. Esperamos que hayan disfrutado del 7º capítulo de LateMaker, transformando la docencia hacia el futuro regenerativo. Recuerden que en Instagram, Twitter y Facebook pueden encontrarnos como Valparaíso Makerspace. Y para más información pueden visitar www.valparaisomakerspace.cl. En el próximo capítulo estaremos hablando sobre los desafíos para las instituciones universitarias del futuro y cómo la metodología Maker está involucrada en estos procesos. Ahondaremos también en los desafíos futuros de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, de Valparaíso Makerspace y de la Vicerrectoría de Investigación de la PUCB. Además, conversaremos con la nueva directora de innovación de la PUCB, Macarena Rosenkranz, quien nos hablará sobre innovación, el futuro de la educación chilena y los cambios y desafíos a los que enfrenta próximamente la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. LateMaker es un podcast original de Valparaíso Makerspace, ejecutado gracias al financiamiento de vinculación con el medio en la Dirección de Innovación
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, producido por Dayana Echeverría, Fernanda Vargas y Nicole Vega. Makers invitados: Pedro Jep, Jimena Pascual, Pamela Hermosilla, Sonia Pino, Felipe Muñoz, Brian González y Macarena Rosencrantz. Diseño de sonido y música: Felipe Cabrera. Apoyo técnico: César Cofré. Esto fue Late Maker, transformando la docencia hacia el futuro regenerativo.